canal de Gabriel en vivo, si no, Sí, si estamos no en me el canal. equivoco. Sí, Y qué interesante que estén hablando sobre cómo la Biblia, o sea, cómo fue modificada o algo de eso es el tema, ¿no? Luis Gerardo, presenta bien el tema. Interesantísimo. Con Gustavo Macha. Ajá. Mm, bueno, pudiera, pudiera hacerse un conversatorio sobre eso. Sería interesante empezar desde cero, porque es que, bueno, el punto en sí de la resurrección es básico, pero el concepto de Biblia es algo que ni siquiera tienen claro los pobrecitos protestantes. Entonces, como ellos no saben qué es la Biblia, piensan que existe una Biblia judía, pero eso no existe. Así que de ahí tenemos problemas. No hay Biblia judía ni protestante ni nada de eso, porque simplemente la Biblia es el canon específico de los libros que la Iglesia Católica reconoce como inspirados como palabra de Dios. Y si tienes otra cosa distinta de eso, pues es otra cosa distinta, no es la Biblia. Si lo que tienes es el puro Antiguo Testamento, como lo entiendan los hebreos, lo que tienes es el Tanaj. Y si no claro. tienes el Tanaj, sino la versión traducida por los griegos, por los hebreos helenizados que tuvieron que traducir las escrituras antes de perdérselas y no saber lo que estaban leyendo, entonces no tienes el Tanaj, tienes la Septuaginta. Yo te voy a hacer una pregunta con respecto a eso. Y se le dice un sacerdote, fíjate, y también lo dejé pensando. Quisiera ver qué me opinas. ¿Qué me opinas con respecto a esto? Fíjate, no te digo que yo lo uso como algo fijo, no te digo que tampoco es algo, simplemente me parece coincidencia, pero me parece muy interesante el punto, ¿no? En San Juan, capítulo 2, ¿no? En el versículo, del versículo 18, que es y te lo voy a leer para aclarar. Esa parte, pues, donde Jesús expulsa a los mercaderes del templo, ¿no? Entonces dice, eh, los judíos obviamente intervinieron y dicen, y le preguntaron, ¿qué señal nos ofreces como prueba de tu autoridad para hacer esto? ¿No? Y Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré de nuevo. Después los judíos responden y dicen, los le dijeron, y escucha porque me parece interesantísimo, escucha el número de años, ¿eh? Han sido necesarios 46 años para edificar el templo y piensas destruirlo en 3. Esta misma 46 años, simbólicamente podría ser los 46 libros, porque es la base, el fundamento del templo judío, del Antiguo Testamento. Este mismo número aparece en las Biblias evangélicas. No aparece 39, aparece 46 también. Quisiera saber qué opinas. No sé Luis si me Gerardo. escuchaste. Luis Gerardo. Creo que no sé si tendrás el micrófono apagado. Ay, perdón, tenía apagado como se estaba oyendo, no, apagué el micrófono y mirando la computadora no lo advertí, perdona. Mira, como existe lo de la numerología hebrea y le dan significados especiales a todos los números, entonces se puede empezar a discutir precisamente de numerología muchas posibilidades. Y sí, la coincidencia es muy interesante y sí puede estar relacionada finalmente con la Septuaginta. Y pues bueno,
mi manera tan cuadrada de explicar las cosas me lleva a chocar con la gente y no le gustaría yo por ahí, pero sí me parece interesante asociar la construcción de la fe con la cantidad de libros eh, y compararla con los años que se tardó en ser construido todo el templo. Sí es buena la observación. Ujú. Me pareció muy interesante, porque justamente cuando estaba decía, no, pues qué raro, ¿no? De que haya sido 46 años, y efectivamente, ¿no? Son 46 libros que te dan el Testamento, y justamente es como base el fundamento del templo judío, ¿no? Eh, y después, obviamente, Cristo es claro, porque ahí es donde se termina el Antiguo Testamento, y justo lo que Jesús dice, pues, destruyan el templo, y yo lo reconstruiré en 3 días, en referencia al Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, eso me pareció muy interesante. Sí, eso está bueno, me parece razonable. De hecho, a lo que me voy es a las citas bíblicas, a las citas del Nuevo Testamento, en las que es obvio que tuvieron que recurrir a la Septuaginta y no al Tanaj, porque comenzando por Lucas, cuando habla de la Virgen que concebirá, el Tanaj no dice virgen, el Tanaj solo dice doncella, que finalmente no tiene nada de particular, pero lo que dice citando Lucas es la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y ese virgen es la palabra apanos que los hebreos pensados pusieron en la Septuaginta y no viene del Tanaj. Y así como es, hay muchas referencias a eventos que están mencionados, a personajes que están mencionados en la Septuaginta y que no aparecen en la Biblia recortada de los hebreos, que realmente la mocharon para llevarle la contra a la iglesia, no porque realmente fuera un problema. Uh-huh. Entonces esa es mi referencia. Las citas bíblicas. Y a ver, Carlos Gilberto, a ver, sí, También unos, con respecto, estamos hablando ahora que estamos hablando de las bíblicas, eh, las referencias delante, por ejemplo, de los 7 deuterocanónicos, hay más de 300, 350 referencias en cuanto de los deuterocanónicos, referencias a la Biblia, ¿no? A las escrituras inspiradas, ¿no? A las sagradas escrituras, a las que están inspiradas, ¿no? Y podemos ver casos, por ejemplo, como el de Juan, el día de la dedicación al templo, ¿no? Que Jesús inclusive lo observa, ¿no? Creo que es en Juan 22, si no me equivoco, por ahí es, o si no Juan 10, creo que es una de las dos, y donde Jesús mismo observa la dedicación al templo y se habla, y eso aparece con más claridad justamente en el libro de los Macabeos, ¿no? En el segundo libro de los Macabeos, donde realmente son ellos quienes dan independencia a los egipcios o los israelitas de los griegos, ¿no? De los helénicos, ¿no? Para poder retomar el templo. Y de ahí es que nace justamente la tradición que hasta el día de hoy se celebran, que ellos celebran, que es el Hanukkah, ¿no? El Día de las Luces, ¿no? Y me pareció muy sí, curioso porque justamente lo menciona, porque también se menciona ahí el del mes de Kislev. Kislev es el diciembre. pues Entonces, sí, y no sale, eso no aparece en la versión hebrea incompleta, claro. eso solo está en la Septuaginta. Uh-huh. Ese es uno de los puntos importantes.
Ah, ¿qué crees? Ya me asomé aquí yo mismo para mandarle un mensaje y dice que abandoné el grupo y que no puedo enviarle mensajes. ¿Cómo ves? Ay, Ya no estoy en ese grupo. Que empieza aquí con Carlos, Gilberto, Juan Carlos, Ubaldo. Es lo que dice. No menciona eso de Roma. Hay alguna confusión por allí. Tendrás que darme de alta de nuevo. no, pero Quién sabe cómo le. Pero bueno, ya que logremos que entre de nuevo aquí, pues podré mandar el archivo no te lo mando directamente. ya, sí, sí, por favor. Pues sí, te lo mando directamente a tu, Ya Sí, estás por a favor. tu ingresado, Luis privado para Gerardo. que no- Perdón, ¿Eh? perdón. Luis Gerardo, ya te ingresé otra vez al grupo, fíjate. Que te ¿Sí? tiene que aparecer, Qué bien. te tiene que aparecer la palabra Roma. Sí se parece, Vale, doctor. asignó al grupo el nombre Roma. Claro, para que identifiquen Oh, dónde ya. están ubicados. Sí, Ya está. así está mucho más fácil. Sí, Ani, la eso hermana que está facilita. aquí con nosotros, Ani, parece que tiene el micrófono prendido para que lo apague, Yasmín, para que se perdón, escuche, para que perdón. escuche bien. Yasmín, es que no se lo puedo apagar. Yasmín, ¿Qué? apaga el Ahí, micrófono tuyo, por favor, Ay, Dios. porque el diálogo de ellos se interrumpe. Apagamos todos los micrófonos. Apagalo. Es que estamos en vivo para que se Claro. escuche perfectamente la información. Sí, sí. Gracias. Oh, vaya. Muchas Te apago el gracias. micrófono mío. Gracias. Ah, bueno, entonces debo tener aquí. Sí, ya apareció Roma. Ujú. Ya apareció Roma. Ahí va. Mm, lo que sucede es que pensé que era otro grupo y como ahí está Carlos, le puse abandonar chat. Pero ya me di cuenta que es porque ahí está Carlos. Ya lo elimino, Luis Gerardo. No hay problema. Sí, bueno, digamos que mientras no se aparezca en el chat, no me saldré del chat. Ahí está ya. Sí. A Ya ver. puse el documento PDF, prueba de la resurrección, ya lo Ahí pueden está. abrir en cualquier telefonito o en la computadora y ver el material que hice especial para el tema ese tan importante de la resurrección, Ujú. que sí lo considero muy valioso Sí. porque le han enseñado a la gente desde hace tiempo una doctrina de los testigos de Jehová acerca de que la resurrección de Cristo es una realidad espiritual. Incluso han dicho, a mí me dijeron en el seminario que no es una realidad histórica, que más bien se le podría llamar una realidad transhistórica porque no hay documentos, porque no se puede probar históricamente, pero la Ujú. prueba histórica es la tumba vacía, la sábana santa y el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Esos son los documentos que lo hacen histórico. O sea que no es algo en lo que tengamos que replegarnos porque ni modo tenemos que aceptar que no podemos probar. El hecho es que sí tenemos esas pruebas. No vamos a sostenerlas diciendo que había servilletas en el siglo I, Claro. pero sí que los testigos presenciales describieron cómo estaba la tumba después de la resurrección. Es con eso con lo que realmente contamos. Y por eso es tan importante. Y por eso se me hace tan extraño que la gente no sea capaz de darse cuenta de la relevancia que tiene el tema pues para profundizarlo, para conocerlo bien. Entonces, bueno, ahí en el chat ya les puse Ujú. la versión digerible, resumida, la sinteticé tanto como pude para que fuera de divulgación popular, digamos.
y pues cualquiera que tenga un lector PDF en el teléfono lo puede revisar. Sí, sí, ya Entonces, lo no bajé. sé cómo. Sí, gracias. Este, sí, lamentablemente encontramos mucha gente que está más apegada al fanatismo, al ego, y obviamente va a pasar de lado toda esta buena información, ¿no? Muy valiosa, pero el que realmente busca la verdad, pues tiene que profundizar, no puede solamente seguir lo que otra gente solamente le dice, porque es así, ¿no? Pues quedarse solo con lo que dicen no funciona. Ujú. Sí, sí es importante aceptar que no lo sabemos, que siempre vamos a aprender algo nuevo. Cuando dejas La de otra, aprender algo todos los ujú. días, ya estás muerto. La otra cosa que te iba a preguntar también, y me parece también muy bonito compartirlo, especialmente aquí con los hermanos también, y no sé, quisiera ver tu opinión también, porque por ejemplo para nosotros también nos dieron, o sea, no necesariamente, fuera de que todo lo que te estoy comentando no es algo que realmente no hay, como tú lo has dicho, ¿no? No hay pruebas históricas ni nada de eso a que se refiere, pero más que nada, pues diferentes tipos más que nada enseñanzas e interpretación, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de que hubieron los dos discípulos de Maús que fueron caminando, ¿no? Con Jesús, cuando Jesús resucitó, ellos ni siquiera se dieron Ujú. cuenta quién era Él. Eh, Sí, muy Podemos ver bueno. de que ahí realmente para nosotros vendría a ser una celebración de la misa, porque si te das cuenta, la primera parte, en una liturgia, ¿no? En la misa tenemos dos liturgias, la de palabra y la eucarística, ¿no? Y la palabra es justamente donde pues, Jesús camina con los dos y les va explicando todo el Antiguo Testamento, las escrituras, todo como, ¿no? Todas las escrituras. Y después viene la parte eucarística, donde se les abren los ojos a Él en el momento que Él parte, al partir el pan. Lucas ¿Qué opinas? 24. Ujú. ¿Qué opinas con respecto a eso? Pues bueno, como el objetivo de la celebración del santo sacrificio del altar es precisamente que llegues a unirte con Cristo, pues sí, hay muchos parangones entre el episodio del viaje de regreso a Emaús y la Santa Misa, porque pues tienes que llegar y se parece también al trabajo que se toma un San Juan Diego recorriendo kilómetros para poder ir Ujú. a misa, Exacto. cuando nosotros nos molesta no encontrar lugar para estacionarnos o que haya que caminar más de 15 minutos para llegar a la iglesia como si no hubiera cosas más importantes que hacer. Entonces el hecho mismo del camino, de la peregrinación, ya es relevante. Y luego te encuentras con el Señor de varias maneras, porque lo ves pero no lo reconoces, no lo reconoces en el hermano, Ujú. pero la realidad te cuestiona y ahí es donde viene el encuentro, este, el rito de piedad, de la petición del perdón, donde viene el encuentro con la palabra de Dios. Entonces sí, podemos hacer muchos paralelismos y el hecho de que ellos sí reconozcan al Señor en la fracción del pan y no haya un protestante que reconozca al Señor en la fracción del pan es algo que nos distingue muy nítidamente. Hay mucha diferencia Ujú. porque ellos no lo reconocen, son de los Juan 666 que le dan la espalda porque no pueden soportar sus palabras. Pero un aspecto muy importante también
es el hecho de que puedan ir platicando con una persona con quien han estado tratando durante 2 años seguidos, a quien le han visto la cara muchas veces y a quien lo presumen, y de repente resulta que sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. Ujú. Ahí es importante considerar la realidad de que no es lo mismo una persona revivida, reanimada, como como Talita Kum, como la, la niña que resucitó, como el hijo de la viuda, como Lázaro. Ujú. Ellos no fueron resucitados, ellos fueron reanimados. Les devolvió el alma al cuerpo para que revivieran. Eso no es lo mismo que resucitar. Se Claro. siembra corrupción, se siembra un cadáver. Cadáver significa carne para los gusanos. Entonces, no es lo mismo resucitar como una semilla que pasa a convertirse en otra cosa. Un cuerpo resucitado tiene cualidades como las que les toca tener a Adán y Eva. Ellos no iban a necesitar una fábrica de jabón e ir a una tienda de abarrotes para comprarse una pastilla de jabón para bañarse, porque su cuerpo exudaba un líquido desinfectante, limpiador, y además una persona que está en la situación tan espiritual de ellos, le basta con pensar en el aroma de una flor para despedir el aroma de esa flor. No necesitaban comprar perfumes. Ujú. El vestido de Adán y Eva era un vestido de gracia. No es que, no es que teniendo los ojos abiertos y teniendo toda la gracia de Dios, no pudieran darse cuenta de que estaban desnudos. Se dieron cuenta de que estaban desnudos porque perdieron el vestido de la gracia. La Virgen María y Jesús estaban vestidos de gracia, pero sus vestidos de gracia estaban ocultos a la gente para que no pensaran que eran marcianos, que eran ángeles, que no eran humanos. No hubieran podido convivir con la humanidad, ni la Virgen, ni Jesús, si se hubieran Ujú. dado cuenta de que estaban como Adán y Eva en el paraíso, vestidos de luz. Y una persona ya resucitada, en el caso de Jesús, simplemente ya no estaba ocultando su realidad, sino que estaba utilizando sus dones propios. Puede atravesar las paredes, puede levitar, puede cambiar su apariencia, puede cambiar su voz, así como lo ves cómico en la serie de la Mujer Maravilla, que toma el teléfono y Ujú. para engañar a alguien habla con la voz del general y ves a una mujer y oyes la voz de un hombre. Pues sí, solamente está modificando su voz. Son cosas que se dan cuenta que son posibles y que las caricaturizan, pero ahí están, y Cristo hizo eso de cambiar su voz, así que podía hablar con gente que presuntamente lo estaba conociendo muy bien y no se daban cuenta con quién hablaban, y cambió su apariencia, su aspecto físico, y pues tampoco veían quién era, hasta que en la fracción del pan ya se les manifestó. Ujú. Lo reconocieron porque se les manifestó como lo conocían, y después de hacer ese segundo paso de regresar a su apariencia, hace un tercero de desvanecerse, teniendo cuerpo, porque va y le dice a Juan: mira, mete tus dedos aquí en los agujeros de mis manos, mete tu A mano Tomás, en ¿te mi refieres? costado. A Tomás, ¿no? A Santo Tomás, sí, Sí. cuando va Ujú. con Santo Tomás, que no estaba la primera vez que se le apareció a los Ujú. apóstoles, y pues no seas incrédulo sino creyente. Sí, justo de ayer, esa fue la misa de ayer. Así es. Y
Qué Esa interesante, fue la Jesús. misa de ayer. Qué Y interesante ahí que también un es punto, muy perdón. relevante mencionarle a la gente porque Ujú, andan perdidos. exacto. ¿Cómo puede alguien llamarse católico y siendo católico o creyéndose católico decir, pues yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer? Eso es mostrar tu falta de fe. Es Mm, patético. Si está diciendo una última bienaventuranza, porque no las dijo todas de una sola tirada, soltó más. Porque me has visto, has creído. ujú, Dichoso aquel que sin ver cree. Esa es una bienaventuranza y esa se le están pasando por el arco del triunfo, así como decirle, Jesús, a mí no me interesa esa bienaventuranza, yo quiero ver pruebas materiales porque si no, no te creo. mm. Ah, bueno, si no quieres fe, no, no te la voy a dar, pues estar seguro. Ya, ya nos estamos pareciendo a cuando nos dicen, muéstrame en la Biblia dónde es eso. Ah, sí, quieren pruebas materiales, Ujú. pero Muéstrame en este escrito. eso de, pues yo al pan, pan y al vino, vino, ¿de dónde sale? Ujú, De la masonería. mm, Esas frases que repite la gente son ideas que generó la masonería, fingiéndose católica, para contaminar a los católicos. ¿Quién es el que le llama al pan pan y al vino vino? El que no cree en la transubstanciación. ajá, claro. Entonces lo tomamos como un dicho popular, pero tiene su razón de ser. Ujú, Y la razón de ser es atacar la verdad de la transubstanciación, igual que tiene su razón de ser eso de eh, nadie ha regresado del más allá para decirnos lo que hay, y Cristo no regresó, ujú. pues regresó. Todas esas frasecitas que la gente maneja son puras falacias. Entonces hay que eh, dejar que vayan saliendo junto con la liturgia y pues Ujú. explicarle a la gente para que salga de sus errores. Exacto. Fíjate, y quiero comentar ahora que estamos hablando un poquito de la Eucaristía, me parece muy interesante eso también, porque esto es algo que nos explicó en una homilía el cardenal acá de Houston. Eh, y nos decía de que en el capítulo 6, obviamente del 22 al 50, vamos a decir, al versículo Ujú. 50, es donde Jesús realmente, bueno, tanto en español como en inglés, en español tenemos la palabra comer, ¿no? Entonces solamente es Sí. palabra comer, punto. Pero en el griego dice que cuando se escribió esto existían dos palabras. Y existió la Ujú. palabra phagos, que es la que se usa dentro del 22 al 50, que posiblemente phagos sí se puede usar de una manera simbólica. Entonces, cuando Jesús se expresa y habla la palabra comer, no vemos mucha reacción. Si leemos esos capítulos de 22 a 50, no vamos a ver una reacción negativa, ¿no? Sí, posiblemente, como decir, yo tengo tanta hambre que me como un caballo, ¿no? Entonces, ya, qué bueno, tengas hambre, más o menos. Entonces, no Ajá. había mucha reacción negativa. Pero es cuando en el 51, más allá, que justamente tú mencionaste 66, 666, cuando la gente ya se va y lo abandona, Sí, ¿no? Que realmente cambia de palabra y utiliza la sí. palabra trogos o trogon, que quiere Drogón, sí. decir masticar, roer con los dientes, triturar con los dientes, Masticar. ¿no? Así Y esa es. misma palabra es usada por San Ignacio de Antioquía, justamente en referencia a la Eucaristía, cuando está llevando a ser martirizado a Roma, ¿no? Pero justamente Sí. esa es la palabra que realmente nos aclara a nosotros. Y hay que explicarlo de esta manera para que realmente el católico también tenga que entender, puede entender de que sí se habla de algo real, porque Jesús mismo dijo, el que Pues no sí. mastica mi carne, ¿no? No tritura mi carne con los dientes, porque hay católicos que también inclusive, no, seguramente algo simbólico, ¿no? Porque se dejan llevar también por las influencias de otros, ¿no? Pero ahí, o sea, si vamos al original, vamos a encontrarnos justamente esas dos palabras donde es claro que Jesús decía. Y es a raíz de esas dos palabras que vemos cómo lo empiezan a abandonar, ¿no?
Porque está diciendo este hombre es demasiado fuerte para nosotros. Y muchos de ellos se voltearon y lo abandonaron, pues, ¿no? O sí, ¿quién puede soportarlas? Sí, correcto. De hecho, ese estudio también lo tengo ahí palabra por palabra para poder pelearme a gusto con los herejitos, porque, ay, Dios nos libre, cómo son necios. La cosa es que tú les presentas eso y salen pitando y ya no regresan. Sí. Pero te digo sinceramente, es que nuestra doctrina es tan bella, es tan grande y tan profunda. Por eso que no cabe duda, ¿no? Que cuando uno que no es católico empieza a profundizar, termina convirtiéndose católico, porque sabe, se da cuenta, ¿no? Pues sí, la cuestión real es que la misma iglesia tiene que aceptar el hecho de que nuestra religión es iniciática y mistérica. Ujú, Y aunque nos escuchen hablar de nuestros misterios, los neófitos, los externos, los profanos, no pueden asimilarlos porque no tienen algo básico que necesitan, que es la fe y el Espíritu de Dios, para poder penetrar con su corazón en los misterios y para poder tener derecho a recibir realmente los sacramentos de iniciación. Y si tenemos sacramentos de iniciación es porque nuestra religión es iniciática, ujú. no es una religión exotérica tan simple y tan fácil de captar que cualquier hijo de vecino nada más porque se lo dice ya está dentro. Eso sería exotérico, pero no, la realidad es que somos esotéricos, Así es. porque tenemos verdades a las que solo pueden acercarse con una actitud, con una presencia real, con un interés verdadero y no con una idea banal, superficial, de que ya lo saben todo y no les pueden enseñar nada. Porque el esoterismo en esencia es reconocer que hay verdades que están muy duras de captar para que cualquiera les hinque el diente y que Ujú. se necesita una preparación por etapas para poder penetrar en los misterios. Y eso es una realidad, no es superstición. Que metan ya supersticiones dentro del esoterismo, eso ya es otra cosa. Pero esoterismo como tal es reconocer que la gente común no está para entender cosas complicadas, no está el horno para bollos. Es una realidad. Te digo sinceramente, ese muy de acuerdo contigo. Y también, esa es una de las cosas quizás más complicadas que me toca, quizás porque tengo la oportunidad de predicar cada 2 semanas, ¿no? En misa, y a veces inclusive el padre me dice, tienes que bajarle, no el volumen, pero me refiero tu enfoque un poquito. Bajar la intensidad. Claro, porque está bueno, mira, yo te entiendo, porque él también es estudiado, obviamente, ¿no? Y te entendemos los que estamos a un nivel más alto, pero una persona que nunca ha terminado secundaria o primaria, ¿cómo le puedes llegar? ¿Cómo le puedes compartir? ¿Cómo puedes hacer que el Espíritu Santo le toque? ¿Cómo puedes hacer? Esa persona está necesitada. ¿Cómo puedo yo hacerle llegar la palabra de Dios a través, ser instrumento para que... Entonces me dice, te Pues con conviene... grupo de oración, Ujú, ujú. se tiene que hacer oración, se tiene que hacer ramilletes espirituales, la gente tiene que aprender eso, hacer ramilletes espirituales para lograr conversiones, Por supuesto. Ujú. porque eso es abonar la tierra Muy tiene que ser buena, abonada. una forma muy buena para aprender, una buena forma para aprender es rezando también. Ujú. Pues sí, oración, exactamente es lo que estoy diciendo, un ramillete espiritual, también tengo diseñado mi ramillete espiritual, un sistema de evangelización comenzando por la axiología, la filosofía y los valores, para empezar desde cero con la gente. Es una opción que tengo. Unas simples fichas de estudio que recibes una ficha cada semana
para estudiar un punto muy sencillo, ni siquiera de religión propiamente, sino simplemente de valores humanos, para que vayas empezando a ser abonado desde cero como tierrita y aprendiendo cada semana con una ficha te comprometes y cada ficha que leas es una monedita de tu regalo de Navidad para el niño Jesús. Y al final del año, pues recibes tu certificado de todo lo que aprendiste porque te comprometiste a aprender. Y así, desde ceros, pues ya hay tema de plática porque ya estudiaron algo filosófico. Ya en un segundo nivel podemos hablar de pasar de valores humanos a virtudes cristianas, pero hay que distinguir, no es lo mismo los valores humanos que las virtudes cristianas. Claro. No es lo mismo el amor humano que la caridad, que el amor de ágape, que la misericordia. Exacto. Sí. Y ahí es Entonces, donde yo ¿cómo quizás, vamos a hacerlo? Pues de paso en paso. y yo creo que ahí es, y lo digo con mucho respeto también, bueno, para estas personas, tanto católicos como no católicos, pero hay muchas veces que se quedan estancados justamente o solamente en la filosofía y en la teología, y no van más allá. Una de las cosas que me acuerdo cuando yo recién empecé el seminario, y yo ansioso, ¿no? Por querer conocer filosofía y teología, pero con el propósito de poder ganar debates, estar aquí en Facebook y decir, ahora ya Ajá, sé, ¿no? divertido. Y mi esposa, pues, me decía, ¿no? Porque yo soy diácono permanente, ¿no? Casado. Mi esposa me decía, ¿no? No le gustaba y fue un día cuando teníamos una reunión con el director del programa, le dice, no, que Gustavo se está poniendo le está poniendo mucho énfasis a cómo se llama, a estar en debates con gente que no es católica, en Facebook y no sé qué tanta cosa. Y el diácono me dice, el director del diaconado me dice, no, pues me dice, está bien, que me da gusto que aprendas, porque siempre es bueno, o sea, hay mucho que aprender, tanto ellos te inspiran a averiguar más, ¿no? Y conocer tu fe. Y es muy cierto. Pero me Pues dice, es la manera de aprender realmente. sí, pero me Ponerse dice, de maestro, tratar de presentar algo de manera que se entienda y que sea aceptado. así es. Pero después también me dice, acuérdate una cosa, me dice, no puedes solamente estudiar eso y quedarte ahí, porque una vez que recién terminas de estudiar tu teología, vas a tener que ir a practicarlo. Y entonces, ahora, desde entonces, pues siendo todos los domingos también, sirvo en un asilo de ancianos, entonces hago toda mi parte pastoral. Y es una experiencia muy hermosa. Entonces, ahí Puedo sí decir. te das cuenta realmente cómo Dios actúa a través, ¿no? A través tuyo. Muy, muy hermoso. Pero sí, y muchas veces nos quedamos estancados solamente en querer aprender, 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 pero también no lo ponemos en práctica. Es como el ejemplo que yo siempre doy, ¿no? Estudias para ser médico 12 años, con internado y todo, te gradúas, te ordenas como médico, vas, te compras tu rancho y te dedicas solamente a cuidar vacas y pollos. ¿Para qué? ¿Para qué? Qué desperdicio, ¿no? Y Dios Claro, dice que todo lo que nosotros aprendemos lo tenemos que poner en práctica. así es. Pues sí, si no aprovechas tus talentos, te van a pedir cuentas. Ahí está. Parábola de los talentos. Mm, Pero sí es importante, como sea, abarcar de todo porque te topas con toda clase de gente, especialmente cuando estás tratando de llegar a los alejados o de evangelizar en comunidades o cosas así. ujú, Me tocó un problema, por ejemplo, que les mencioné en una evangelización del año 2000, que la Virgen María es una mujer que Dios creó perfecta. ujú, Y una escuincla me dice, eh, ¿cómo fue que lo expresó? Entonces la Virgen María no tenía color, era albina. Te digo, ¿de qué estás hablando tú? ¿Puedes creer que me dijo eso? Sí, es que el color es un defecto.
Si no tenía defectos, no podía tener color, porque el color es un defecto. Ahí desmenuzando de rápido. A ver, tú eres evolucionista, ¿verdad? Por supuesto que soy evolucionista. Ah, ya le dimos dando. Entonces a ti te enseñaron que como la ciencia no puede demostrar que una mutación sea benigna, sino que todas las mutaciones que ocasionan siempre son defectos, siempre ocasionan daños, entonces para sostener su teoría evolucionista, tú tienes que aceptar que toda mutación es un defecto, pero de todas maneras perfecciona en vez de degradar, ¿verdad? Y ya la Ujú. mamá mete la cuchara. ¿Y por qué están hablando de eso? Ay, Dios, no se da cuenta que su hija me está tratando de demostrar que yo estoy equivocado y que la Virgen María no es una mujer perfecta. Y bueno, por supuesto, este, como entra lo subjetivo, ahí me echó a perder el discurso y ya nos fuimos por otro lado, pero ve que te puedes topar con cualquier cosa. Claro, claro. Justamente como te estaba comentando hace un rato, ¿no? En la conversación que tuve esta mañana justamente con Carlos Ortiz y en base a eso. Pero hace un ratito te escuché también mencionar, donde mencionaste que Jesús y la Virgen fueron ocultas. Esa perfección de la cual tú estás mencionando y esa parte donde ella es oculta, también es mencionada por San Ignacio de Antioquía. Y me causó un Ajá. interés donde menciona, ¿no? Donde dice, se le ocultó al príncipe de este mundo, justamente la presencia de Jesús, y también, obviamente, porque por lo general siempre escucho a los que no son católicos, a los evangélicos, diciendo, es que Jesús eh, eh, rechazaba a su madre. Por ejemplo, hoy también nos volvieron a decir, ¿no? Jesús rechazaba a su madre. Sí. Y dijo, ¿qué te hace pensar que rechaza a su madre? Porque cuando alguien dijo, dichosos los pechos que te amamantaron, él dijo, dichosos los que escuchan mi palabra, o sea, él quiso. Pero ahí está el punto. Siguen la Jesús palabra de Dios y la guardan. quería, no quería que María se expusiera a esa parte del ego, que es justamente lo que te lleva a la tentación. Mm, Y entonces la tuvo que tener completamente oculta a eso. Por eso es que ella nunca fue el enfoque. Y nunca la Biblia va a mencionar que ella fue el enfoque de algo. Ella cumplió su mm. misión y No, no explícitamente, pero ¿quién fue la que recibió la palabra de Dios, que es el Verbo Divino Jesucristo, y la guardó Ujú, en su vientre 9 meses? exacto. Y no solamente, sino que todo lo que él pasaba tenía que guardarlo en su corazón. Y eso también se lo dijo Nicodemo, ¿ves? Y todas estas cosas las guardaba en su corazón. Razón, claro. Ahora, la cruz, Cristo dijo, Padre, todo está cumplido, ¿o no dijo eso? Ujú, Quiere decir que toda la ley por una vez fue cumplida. Y eso quiere decir mucho. ujú, ¿Cumplió con el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre? por supuesto. Pero ¿Honró no a su madre o la rechazó? tuvo que ¿Me vas honrar. a decir que la honró y la rechazó? ¿Le dio descolones? Por supuesto que no. Fíjate. Yo diría que no, porque si no Ujú, cumplió Jesús con el cuarto mandamiento de la ley de Dios, entonces no es cierto que todo estaba cumplido cuando él fue a dar a la cruz. ujú, claro. Ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Ujú, Y otro problema que pone a María en el candelero es el hecho de que dice todo está cumplido. ¿Acaso Jesús cumplió con los deberes religiosos, con los deberes hacia la ley mosaica que tienen las mujeres? Pues no, no ujú, puede, es hombre. Que ujú, cumplió la parte de la ley que le toca a las mujeres fue su madre, la Virgen María. Y si ella no hubiera cumplido con todo lo que la ley le exigía también
a las mujeres, entonces él no podría haber dicho que todo estaba cumplido, porque faltaba la parte femenina del cumplimiento de la ley. Ujú. Y tenía que ser así porque sí, nos hemos pasado 1700 años insistiendo en la resurrección y nuestra salvación, la resurrección y nuestra salvación. Ajá, y el honor divino que la madre de todos, Eva, le dio la espalda a Dios, dudó de Dios, pensó que podía ser un mentiroso, Ujú. le dio la espalda y tuvo de cómplice y de responsable, porque la culpable fue Eva. El culpable del pecado original no fue Adán, la culpable fue Eva. Ujú. Y Adán fue cómplice y fue responsable porque era la cabeza. Exacto. Sí. Bueno, Pero por lo y- mismo, ujú. ¿Mm? Lo Dime. que iba a decir, justamente aprovechando de este punto, justamente esto lo uso también en la parte, en mis clases de bautismo, cuando preparo a los padrinos y a los padres para el bautismo, y hablo justamente de esta parte del... Es interesante porque en ese momento, sí, cuando Eva le ofreció el fruto, yo les pregunto, ¿pecaron? Y todos se quedan mirando y dicen, sí, todavía no habían pecado. Pecó Eva, pero no pecó Adán. Adán tranquilamente podía haber agarrado el fruto y lo podía haber tirado lejos y decir, pero mujer, ¿qué has hecho? ¿Para qué lo comiste? O sea, él tuvo la libertad de haberlo hecho, pero no pasó nada todavía. ¿Y por qué no pasó nada? Porque es Dios quien sopla sobre el hombre. Cuando crea al hombre, le pasa la vida a través del soplo. Pero después Ujú. es Dios cuando crea a la mujer y pone a dormir al hombre, le saca la costilla y crea a la mujer, pero no sopla sobre ella. Entonces, para que realmente el ciclo del pecado se cumpliera, tenía que caer exactamente donde Dios depositó su aliento y estaba en el hombre. O sea que tranquilamente el hombre podía haber rechazado eso y podía... Y yo les digo, ustedes no estarían aquí presentes, ¿no? Pues ¿No? sí, como Y, responsable ante un problema de ese tamaño, tenía que recurrir a la instancia superior, ujú, porque no era un problema que él pudiera resolver como responsable y no lo hizo. mm, Entonces, estando ahí Perdón, el problema, perdón, lo que perdón, dime. perdón. Sí, Yasmín, por favor, apaga tu micrófono. Yasmín, Está apagado, Ani. ¿y cómo yo escucho ruido de ahí? Porque los otros están apagados. Está Bueno, apagado, Ani. adelante, Luis. Está ah, apagado. bueno, sucede que es muy hermoso todo eso de rescatarnos, pero el honor de Dios quedó ofendido. mm, Entonces tenía que restaurarse el honor de Dios, de manera que no podía ser restaurado si no había una mujer que le dijera siempre a Dios que sí, donde Eva le dijo que no. ujú, Y por eso dice en el protoevangelio, cuando emite sentencia Yahvé, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Ese entre ti y la mujer se lo necesita brincar a la fuerza de sí o sí todo protestante, porque puso Dios enemistad realmente entre la mujer y la serpiente a lo largo de toda la historia. Pero de las serpientes así, las sierpes que van arrastrándose por el suelo, entre la serpiente antigua que es Satanás y la mujer, puso Dios una enemistad indestructible al hacer a María libre de pecado, llena de gracia, que Jaritomene, y le cambia el nombre porque el ángel no le dijo, Dios te salve María, llena eres de gracia. Le dijo, alégrate que Jaritomene. Nunca le dijo María, le dijo que ujú, Jaritomene porque le dio por nombre el de Inmaculada.
Eso es algo que también El hay que Papa, tomar en cuenta. el Papa dice, cuando nosotros no reconocemos a la Madre de Dios, es como no reconocer la creación, porque la madre viene a criar a los hijos. Pues sí, eso ya se sigue pero lo importante es que de origen, de base, la Santísima Virgen María fue concebida inmaculada para que no hubiera ningún resquicio ni la más mínima grieta por donde el demonio pudiera meterle alguna insidia, meter su cola en el alma, en el espíritu de la Virgen María. Exacto. Y Ahí lo está. hizo Dios blindándola contra el Ujú. pecado original, contra el contagio, que tenía que pasar del alma de la mamá al alma del o la hija en el momento de la infusión del alma en la nueva persona. Es el momento en que se contagia el daño del pecado original. Ujú. Pasamos a ser víctimas del pecado original en el momento en que Dios infunde nuestra alma en nuestro cuerpo, porque el alma de la mamá pasa ese contagio, aunque sea un alma bautizada, Ujú. cuestión interesante, pero se contagia. Blindó Dios, ya ve Dios a María contra eso para que el alma de Ana, la abuela de Jesús, no contagiara el alma de María. Y por eso María no necesita hacer absolutamente nada, no necesita tener ningún poder, le basta con ser humana y ser incompatible con el pecado para que todos los demonios le tengan fobia, no la pueden soportar. Exacto. Y el punto, complementando lo que estoy diciendo, uno de los puntos más importantes que a veces no vemos es de que María es o fue o es 100% humana. El caso de Jesús muy Mm, diferente, porque Jesús fue 100% hombre y 100% divino. sí, ¿Ah? dos 100% humana. naturalezas. Y por eso es que Satanás le tiene tanto miedo, porque pudo Mm. ser vencida por una persona que es 100% humana. Es que Entonces, lo que le tiene es asco. ujú, Es como decir una persona que le tiene o, horror a los gatos, horror a las arañas, no puede soportarlas, la ve y se horroriza y quiere escapar. Y la ujú, araña no está haciendo nada, puede ser una inofensiva arañita que tienen de mascota y que jamás ha intentado morder a nadie, pero el que tiene la fobia a la araña, la ve oh, sí. y sale pitando, Ujú. aunque le digan, pero es mi mascota, no te va a hacer nada, no me enseñes esa cosa. Y fíjate, la Igual, otra la cosa interesante arañita es, ni ujú, siquiera te voltea a ver, no necesita. Tú le ujú, tienes asco, le tienes miedo, solo porque es araña. exacto, Y el demonio le tiene ese mismo asco de la persona que tiene la hidrofobia, agorafobia o la fobia que tú quieras, ujú. se lo tiene a María porque tiene purezafobia. Sí, No puede soportar que una mujer sea pura. Y no hay protestante que pueda soportar que una mujer sea pura. No, es que, ¿cómo puedes decir que es pura? Si es pura es que es una diosa. Es que ahí tú le está. tienes fobia a la pureza en las personas y tú no Sí. puedes soportar que Dios Todopoderoso haya tenido el deseo, la voluntad y la gana de hacer una mujer que si fuera pura. Ujú. Hizo Eso, una porque le dio su gana como regalo de encarnación para su hijo. y eso es lo que yo les pregunto a veces, les digo, es que ellos dicen, es que no está en la Biblia, no está en la Biblia. Y yo digo, ¿Dios tiene que pedirle permiso a la Biblia para ser alguien puro? ¿O era alguien como María? ¿O para que Él quiera hacer el milagro a través tuyo o a través de Ana o a través de cualquier mano de Gabriel? Dios va a pedirle permiso a la Biblia para que poder hacer, para seguir siendo Dios. Le quitan poder a Dios, le Y le quitan quitan la poder a Dios. omnisciencia. Ujú. Pues sí, la omnipotencia. De hecho, es que sí está, porque si dice, pondré enemistad entre ti y la mujer,
y le manda a cambiar el nombre de María a Quejaritomene, de Miriam a Quejaritomene, igual que se le cambió a Pedro, a Abraham, a Sara y a tantos otros. Ujú. Si se les cambió el nombre es por darles una misión y por tomar posesión de. Dios toma posesión de la Virgen María al cambiarle el nombre de Miriam a Quejaritomene. Así es. Y cuando habla del mismo Jesucristo la Biblia, no dice Quejaritomene, no dice lleno de gracia Quejaritomene, dice lleno de gracia Quejaritó. De Esteban también dice lleno de gracia Quejaritó. Exclusivamente dice Quejaritomene de María, de nadie más. Y por Ujú. eso es la excepción, aunque no la haya contabilizado por decisión divina San Pablo al decir que en Adán todos pecamos. Mm. Sí dice el mismo Las San Pablo, ¿eh? primeras herejías y ataques contra la iglesia, las primeras herejías y ataques contra la iglesia fue por María, o sea, en María había mucha problemática para poder creer en Dios. Sí, pues sí, La- el asunto de la Teotocos, Ujú. Claro, ahí sale. pero lo que no consideran, por ejemplo, es que dice que Jesús vino en carne semejante a la de pecado, semejante a la de pecado. Esa carne en que vino fue la de María, no fue la de Jesús, porque no tenía ninguna. A lo que vino es a una carne, y la carne fue la de María, y fue carne semejante a la de pecado, pero no era carne de pecado. Sí lo está diciendo la Biblia, sí lo está diciendo San Pablo, pero no de una manera que le sea clara, porque somos esotéricos, porque somos mistéricos, porque somos iniciáticos, y Ujú. la Biblia tiene que ser así. Así, la otra cosa interesante también justamente con respecto a esto es que también vemos cómo en Génesis 3:20, después del pecado, es que vemos cómo Adán le pone el nombre de Eva bueno, le pone el nombre de Eva a la mujer, ¿no? Ahí le dice, ahora eres la madre de todos los vivientes, pero es después de todo el Sí, pecado, después del pecado. Sin embargo, vemos cómo Jesús en ningún momento la llama a ella madre. Nunca llamó a María madre, siempre en la la llamó, Biblia, claro, en la en la Biblia, nunca. Biblia, Ujú, la Biblia, porque cuando Jesús dijo sus primeras palabras, no dijo Abba y no dijo mujer, dijo mamá, ujú. aunque la Biblia no diga, y el niño Jesús le dijo a su mamá, mamá, necesita. Es un truco satánico en el que no hay que caer. Que Minor, Dios te Biblia bendiga. no sé, O sea, Luis Gerardo, claro, que estás hablando, por ejemplo, de la niñez de Cristo, de Jesucristo. Ahí le llamaba mamá. pues sí, como que el niño a sus 2 años iba a aprender a hablar y le iba a decir, oye, mujer, Cuando le pedía de comer, mamá, dame de comer. no, decía, mujer, dame de comer, seguro. Y María con cara ¿de qué hablas, Willis? Ya me lo Quizás puedo imaginar. madre Hola. de tu padre. Sí, todo eso no puede ser, entonces hay que ver la Biblia en su conjunto, hay que ver todo el contexto, ese asunto del protoevangelio, de la carne sin pecado, carne sin pecado la de María, ver el cumplimiento de todo, que lo tiene que hacer una mujer, y ver lo que trataba de mostrar. El honor de Dios tenía que ser restaurado, tenía que haber una mujer que no le diera la espalda a Dios. Ujú. Independientemente de que Jesús nos rescatara, el honor de Dios tenía que ser restaurado con la existencia y presencia de una mujer que le dijera siempre a Dios que sí. Por eso es tan importante el fiat de María, hágase.
Y la Y por sangre, eso la es sangre con la corredentor. que se Es bañan, que, la sangre con escucha, la que se bañan, es la sangre de perdón, María. Dios no tiene sangre, la sangre era de María y era con la que se bañan los protestantes. permíteme un segundo. Génesis 1:26, lo que es, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando, o sea, cada uno de la Trinidad tiene su participación, ¿sí? El Padre es creador en sí, ¿sí? El Cristo Jesús, en Juan 1 dice, la palabra era con Dios, estaba con Dios, y la palabra carne y habitó entre nosotros. Cuando dice se carne, o sea, formó la carne de María y luego nace de ella por medio del Espíritu Santo. Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo trabajando conjuntos para formar al hombre a imagen y semejanza. ¿Y cuál es el hombre que nace? Nace por medio del Espíritu Santo, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, esa es la forma más clarita de explicarlo, ¿sí? Y no hay falla en eso, ¿sí? Porque es el mismo Jesús que forma la carne de su madre y luego nace de ella por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Tiene que purificar esa carne y formarla para nacer de ella. Y luego dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la descendencia de la mujer, ¿sí? Le dice a la serpiente, ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante porque ahí es donde María recibe el poder, ¿sí? Para poder, a través de su descendencia, que es la iglesia en sí, porque es como venimos a nosotros ser hijos del Padre por medio de nuestro Señor Y Jesucristo, el su pasión, muerte y purgatorio, resurrección. ella del purgatorio. Oye, ¿puedo hablar? Santo Dios. Minor pide la palabra. Ya más claro no lo puedo poner, pero Minor, ese es adelante. Minor, ¿estás de acuerdo en todo, Minor? No, sí, claro sí que está no. de acuerdo. Minor sí Algunas está de acuerdo. Pues, él es un buen alumno, Pues acaba de sí, llegar y ya tenemos un tiene buen mente rato muy abierta. discutiendo un montón de temas complicados, así que está difícil que agarre el paso de, de todo lo que hemos hablado. Lo bueno es que se está conservando, pero ya me habló uno de mis pacientes habituales que tengo que darle tratamiento y pues disculpen, pero me tengo que retirar. Muy bien, doctor. Dios lo bendiga. Gracias, Así Luis. que, Estamos en contacto. Ha sido un gusto y gracias otra vez por tu Gracias, documento. hermano, Voy por lo a que nos leer y enseñaste. Bueno, muchísimas fue bendiciones y con hasta otro momento.